Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Armando Reja Martínez y esta es mi tarea sobre seguridad pública, prevención del delito y acción policial. Para poder hablar sobre la prevención del delito y la acción policial hay que definir la seguridad pública. Y yo encontré una definición por parte de el doctor Sergio García Ramírez y en el plan estratégico de el gobierno actual para poder combatir la inseguridad en el plan de Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Iniciaré con la definición del doctor, voy a contrastarlo con la definición por parte de la Estrategia Nacional y también con el artículo 21 de la Constitución. Bueno, el doctor Sergio García Ramírez lo define como una cualidad de los espacios públicos y privados que se caracteriza por la inexistencia de amenazas que socaven o supriman los bienes y derechos de las personas y en la que existan condiciones propicias para la convivencia pacífica y el desarrollo individual y colectivo de la sociedad. A esta definición yo le encuentro tres elementos. La primera es que es una cualidad en espacios. La seguridad pública debe de existir en los espacios, ya sean públicos y privados, para que se pueda, porque en cualquier lugar van a haber personas y la seguridad pública es algo que debe de caracterizar cualquier espacio, debe de existir en cualquier lugar. La segunda es la violencia. Y la seguridad pública lo que busca es combatir, y es por eso que el doctor se caracteriza por la inexistencia de amenazas que pueden llegar a suprimir los bienes y derechos de las personas. Lo que quiere decir es ausencia de violencia, se caracteriza por la ausencia de la violencia. Y el fin, que va a ser la convivencia pacífica y el desarrollo individual. Básicamente, es un fin que persigue cualquier política pública. Ahora, el plan que les comentaba de Estrategia Nacional de Seguridad Pública lo define, da una definición de seguridad nacional, en el que habla y lo define como una condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacional, libres de amenazas al Estado en busca de construir una paz duradera y fructífera. Es decir, que ahora no estamos hablando de solamente espacios, estamos hablando de una condición indispensable, que es lo que vimos ahí, pero ahora solamente no estamos hablando de espacios, estamos hablando de cualquier lugar. Ya no lo estamos definiendo como un espacio público o privado, estamos hablando de cualquier lugar. Aun cuando exista una relación entre personas, no tiene que existir como tal una relación entre personas. Puede ser solamente que esté existiendo el lugar, y ahí también debe de existir obligatoriamente la seguridad. Y compartimos un elemento con la definición del doctor, que habla sobre la inexistencia de amenazas, tanto para las personas como para el Estado, y el fin sigue siendo el mismo, en busca de construir una paz duradera y fructífera. Ahora, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define la seguridad pública como una función a cargo de la Federación, pero no solamente de la Federación, sino también de los estados municipios. Y esto también quiere decir que no solamente va a ser trabajo del poder federal, sino que también va a ser trabajo del Estado, o sea,
localidad estatal y de los municipios. Que con esto también señala que las autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública mediante la prevención. Aquí es ya cuando buscamos y encontramos las bases sobre las cuales descansan, que son la prevención del delito y la acción y sanción de la acción policial. Que ahora no solamente lo que va a buscar es una forma de hacer el mismo daño que hizo la persona hacia él mismo. Es decir, ya no vamos a buscar a los delincuentes, darle sus macanazos y lo vamos a dejar en la cárcel. No, ahora lo que vamos a buscar son formas de impedir que exista el delito, o que cuando ya existe el delito, una persecución y sanción del delito para después poder reinsertarlo a la sociedad. Y es justo como lo decía Aristóteles. Aristóteles nos decía que el sum politikon, que es la persona social, va a buscar cómo reinsertarse en la sociedad para poder seguir siendo social, político. Si no se tiene una integración social y se aleja, puede llegar a tener conductas impropias de una persona. Y lo que se busca aquí con la nueva política de prevención del delito, uno, es que no existan causas para que puedan existir los delitos. ¿Y cómo se va a hacer eso? Bueno, de tres formas. La primera, la educación, la básica, en donde le vamos a decir a nuestros niños, a nuestros adultos y a nuestros ancianos, no se tienen que cometer los delitos. ¿Por qué? Porque esta es una educación que se está impartiendo. A lo mejor ya no solamente inicia la educación en casa, sino que también inicia también en el Estado, en las escuelas. Porque el Estado tiene la obligación de dar cabida a la seguridad y a la educación. Pero si nosotros como educadores, como pensantes, vemos que no se está haciendo, también tenemos la obligación de decir, eso no es educación, y dar un ejemplo de cómo sería la educación. La segunda, se podría decir como la ausencia de falta de oportunidades. Suena como una cacofonía, pero no es así. La ausencia quiere decir que no va a existir una falta de oportunidades. La falta de oportunidades se da porque no hay trabajos. Pero nuevamente el Estado y las empresas privadas tienen la obligación de que existan. ¿Cómo va a haber una relación entre la existencia de los trabajos y la iniciativa privada? Bueno, pues ahí es cuando ya empiezan a llegar las concesiones, llegan a haber estímulos para que se invierta por parte de la iniciativa privada y den cabida y existencia a los empleos. Y la tercera, que es combatir la corrupción. En esta parte de la prevención del delito es combatir la corrupción. Yo creo que lo podríamos conectar también con la acción policial. ¿Por qué? Porque la acción policial tiene como obligación combatir los delitos. Pero la corrupción es algo que viene ya desde los altos mandos. Y es algo que debemos de combatir no solamente los policías o la fiscalía, sino nosotros como personas. A título personal, yo considero que la estrategia que se está siguiendo
por parte de el gobierno actual ha sido una forma más creativa, una mejor forma en la que se puede combatir la ausencia de la seguridad nacional, la seguridad pública. Falta mucho, y también cuando se lleven a cabo las políticas públicas en algún momento van a existir también las formas de evadirla, pero creo que hasta el momento el gobierno ha dado una respuesta certera a lo que se debe de hacer. Esto es todo por mi parte, e insisto que la mejor forma de llevar la creación de la seguridad pública es mediante la prevención. Y la prevención hasta ahorita se ha visto más fuerte que en secciones anteriores. Gracias.